Puebla también. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor presidente, secretarios, gobernador. Muy buenos días, Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Referente a esta situación de la migración, bueno, voy a retomar un poquito lo que usted ayer mencionaba de lo del fentanilo, que lo quieren meter en este caso en las campañas, en la agenda de campañas ahí de Estados Unidos, pues digamos como de una manera de presión para México. Ahorita que usted ha expuesto todo este esfuerzo que se ha venido haciendo precisamente para apoyar y de alguna manera hacer justicia a los migrantes que pues han estado de alguna manera en sus países de origen, no han tenido esa atención a las causas. ¿Cómo, cómo ustedes van a trabajar precisamente para evitar que estas presiones afecten a todo el trabajo que han venido haciendo? Ese sería mi primer planteamiento, porque a final de cuentas se pone en riesgo todo el esfuerzo de justicia, pues para estas personas que pues están buscando bienestar, y en este caso retomar lo que usted decía, atacar las causas de la migración, pero también de la violencia, y en este caso de la falta de justicia para ellos. Bueno, yo creo que lo mejor es informar sobre lo que se está haciendo, que se conozca cómo estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para atender tanto lo del tráfico de drogas y en especial lo del fentanilo. Vamos a estar constantemente informando. Ayer se hizo para demostrar de que habían mentido en un reportaje, porque siempre charolean de que se trata de medios muy prestigiados, muy famosos del extranjero, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Y como si no mintieran, como si fuesen medios objetivos, profesionales, que no estuviesen también sometidos a los intereses creados, ya sea de esos países o de poderes transnacionales, hegemónicos. Entonces, vamos a estar aclarando constantemente para informar a los mexicanos y a estadounidenses, porque cada vez se sabe más sobre nuestro país y son muchos. Podríamos hablar de millones los que en el extranjero ven estas mañaneras y están pendientes, sobre todo nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces vamos a seguir así, informando. ¿Qué es lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio? Son dos cosas, fundamentalmente. Primero, que se invierta más en países pobres, donde la gente no tiene opción, no tiene alternativas y se ve obligada a emigrar. Eso lo estamos sosteniendo desde hace años. El que se invierta en Centroamérica, en países del Caribe, en países de América Latina, nos ha costado mucho el que
el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo estas acciones. ¿Cuánto ha invertido a la fecha el gobierno norteamericano? De lo que se comprometió. Como hemos estado cuestionando que se habían comprometido el gobierno anterior del presidente Donald Trump a 4,000 millones de dólares y no se invirtió esa cantidad. Y con el presidente Biden, pues una cantidad similar. Pero ayer recibí el reporte de que tienen una inversión, como hemos estado planteándolo, de 400 millones de dólares en Centroamérica. Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica y en el Caribe en programas para el bienestar de la gente. Se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y estamos invirtiendo alrededor de 150 millones de dólares en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, porque no podemos predicar, hablar, sin poner el ejemplo. Por eso se está avanzando. Yo quiero dejar de manifiesto que el presidente Biden está totalmente de acuerdo con nosotros en esta política. El lunes va a estar nuestra representante para la cooperación internacional, Laura Carrillo, va a estar en Guatemala con el embajador de Estados Unidos en México. Y de ahí van a visitar Washington, tienen reuniones con ese propósito de que haya recursos suficientes. Está demostrado que donde aplicamos los programas de bienestar se atempera, se reduce la migración, porque la gente no va a Estados Unidos por gusto, va por necesidad. Entonces, eso lo estamos atendiendo. Y estamos convenciendo, y ya hemos avanzado mucho, porque hay una buena disposición y son muy sensibles los asesores que apoyan al presidente Biden. Él tiene mucha voluntad de trabajar este tema y sus asesores también han estado ayudando, porque les decimos, hay 4 maneras de ayudar. Y ellos han estado optando por 3. Y nosotros insistimos en la 4ª. Siempre 4. Siempre la 4ª. La primera es que ellos dicen, tenemos desconfianza de los gobiernos, porque podemos enviar los recursos y no llegan. Nosotros decimos, hay que confiar en los gobiernos. No todos los gobiernos son corruptos. En los países de Centroamérica, del Caribe. Pero hay esa desconfianza. Segundo, ¿qué es lo que más hacen, en lo que más confían? Les dan dinero a las organizaciones no gubernamentales
de la llamada sociedad civil. Nosotros le decimos, eso no llega a los beneficiarios, porque hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o de la sociedad civil, que ya tienen esa actividad como un modo de vida para asesores, profesionales, burócratas. Entonces, les dan a esas asociaciones el dinero y lo que hacen es que distribuyen ese recurso pagando sueldos a expertos, rentando oficinas, comprando vehículos último modelo. Y ahí se quedó en el aparato burocrático el dinero y no le llega a la gente. Pero ellos traen mucho eso. Bueno, es un asunto mundial. Así también operan. Esto desde el periodo neoliberal se empezó a extender. Así también se opera en la ONU, donde supuestamente lo más eficaz y lo más confiable son las organizaciones no gubernamentales. Y hay cientos, miles que se crean, que sustituyen las funciones de los gobiernos, que se constituyen de manera legal, legítima, mediante procesos democráticos. Entonces, son como gobiernos paralelos. Claro, hay organizaciones de ese tipo que tienen un doble propósito. En apariencia es para ayudar a la gente, para lo ecológico, para derechos humanos, pero también tienen otra función, que es la de informar a quienes les dan los dineros. Hacen labor, no de inteligencia, espionaje. Entonces, eso nosotros decimos, no funciona. Ya lo hemos observado en Centroamérica, hemos visto, por ejemplo, van a ciudades de Centroamérica y se hospedan en los hoteles los integrantes de estas asociaciones de más lujo. Carros último modelo y prepotencia, y están rodeados de atenciones y de privilegios. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, dicen, vamos a promover inversión, que empresas estadounidenses o empresas canadienses inviertan en Centroamérica, inviertan en el Caribe, y así se van a generar empleos. Y de esa forma, pues ya la gente no va a emigrar. Pues sí, nada más que eso lleva tiempo. Y nosotros les decimos, ya para cuando
esas empresas empiecen a contratar mano de obra, a generar empleos, pues ya vamos a estar muertos, como decía Keynes. Entonces eso, claro que es lo ideal. Si hay inversión y se establecen empresas, pues hay trabajo y ya no hay necesidad de salir de las comunidades, de los pueblos, de los países a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces decimos, sí, está bien, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, el planteamiento 4 es, a ver, ya tenemos un modelo que se aplica en Centroamérica, un ensayo en donde de manera directa se le apoya a los productores para que siembren, para que cultiven su tierra. Y de esa manera no se vean obligados a emigrar. O se les apoya a los jóvenes en capacitación. Un año se les da, como sucede en México, se les contrata como aprendices y se les paga un salario mientras se están formando en empresas, en comercios, en el campo. Y de esa forma ellos tienen opciones, tienen alternativas. Bueno, en eso vamos avanzando, porque, repito, hay muy buena disposición y hay sensibilidad con el gobierno del presidente Biden. Yo espero que esos 400 millones se puedan convertir en 4,000. Y ya tenemos evaluaciones de que funciona. Y eso atempera, disminuye el flujo migratorio. Vamos a seguir en eso. Lo segundo, que es muy importante, es lo que aquí Marcelo expuso. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos y en especial el gobierno del presidente Biden abre esta posibilidad de que el que quiera trabajar en Estados Unidos pueda hacer un trámite legal y no arriesgarse confiando en un traficante de personas, en un pollero, en un coyote, que por $5,000, $7,000 se compromete a dejarlos en la frontera del lado estadounidense. Pues eso es incierto y sobre todo muy riesgoso. Y antes, pues a lo mejor era la única posibilidad que existía para llegar a Estados Unidos, al llamado sueño americano. Hace unos días me contaron que en San Francisco, paisano que tiene su taquería, estaba platicando con otro paisano y le dice, oye, vámonos ya de regreso a México. ¿Qué sueño americano ni qué nada? Ahora es el sueño mexicano.
Ahora es el sueño mexicano. Ya ven cómo me dicen que no lo voy a repetir aquí. Ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo. Vámonos. Es una plática así. Entonces, nosotros agradecemos mucho al presidente Biden que haya abierto estos caminos legales. ¿Qué les digo a nuestros hermanos centroamericanos, del Caribe, de otros países de América del Sur, de Latinoamérica, de que vayan a las embajadas de Estados Unidos, porque hablamos con los responsables de estos programas en la Casa Blanca, habló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que en las embajadas, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en todos los países donde hay una representación de Estados Unidos, sea una embajada, sea un consulado, ahí los diplomáticos estadounidenses de esas embajadas, de esos consulados, den toda la información, porque existe esta aplicación a la que hizo mención también Marcelo, pero pueden ir a estos centros, a estas embajadas, y ahí van a tener información. Además, ya se acordó de que en Guatemala va a haber un centro especial con este propósito y otro en Colombia, así es, Guatemala y Colombia, con el mismo propósito. Y decirles que, bueno, nosotros los vamos a cuidar si ya están en territorio mexicano, porque son nuestros hermanos, los comprendemos, porque necesitan vivir y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, pero también informarles de que estos trámites legales no proceden si los hacen en México. Es decir, si ya decidieron llegar a Estados Unidos por México, ya no procede el trámite para poder llegar de manera legal. Eso también aclarar. ¿Sí? Y decirles que nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, muchos riesgos. No solo es esto que nos dolió tanto de Ciudad Juárez, muchos riesgos en la transportación que estamos cuidando, porque en trailers, en cajas de trailers, trasladan a 300, 400, sin ventilación. Y lo otro también, secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes. Entonces, si existe esta opción, esta posibilidad, hay que
utilizarla. Y nosotros vamos a estar pendientes para que no se burocratice el mecanismo, que no se haga la solicitud y se lleven muchísimos tiempos para autorizar que puedan estar en Estados Unidos. Nosotros vamos a estar pendientes de que se agilicen los trámites, que nos ayuden de esa manera, pues internalizando toda esta información y también socializándola, difundiéndola con paisanos, que se conozca que existen estos mecanismos y vamos a estar pendientes. Eso es por lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Lo segundo, que es interesante, es lo de el